Buenos días, compañeros. Buenos días, Jonathan. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, Jonathan. Pues la compañera Carolina, pues ella nos va a acompañar hoy en la capacitación. Le agradecemos por su tiempo. Pues creo que comenzamos de una vez. Compañera, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es María Carolina Bedoya, soy funcionaria de la DIAN Santa Marta. El día de hoy vamos a explicar el proceso de carga. Pensamos o siempre decimos aquí que el proceso de carga es los ojos de la aduana para iniciar todo lo que ingresa al territorio aduanero nacional o que es pasado por este territorio para ser enviado a Carito, no se te escucha. No se escucha bien. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se escucha. El proceso de carga nace desde el 2101 en el sistema informático del MUISCA, en el cual se modificó parcialmente el decreto 2685 y que hoy en día es modificado por el decreto 1165 y reglamentado por la resolución 46. El proceso de carga se basa en 7 pasos, los cuales son los principales y son manejados a nivel de tanto puerto como aeropuerto y paso de frontera. Cuando estamos hablando de proceso de carga, es el traspaso o la transcripción del documento de transporte al sistema informático MUISCA para que la DIAN pueda verificar o pueda realizar el proceso para poder ser trasladada, reconocida y ahí sí poder ser nacionalizada el proceso aduanero. Nace con la documentación de la carga. Antes de empezar, pues de aclarar de que los documentos transportes que vamos a mencionar es, como lo dije anteriormente, la transcripción de un BL cuando hablamos de transporte marítimo, una guía aérea cuando hablamos de vía aérea o una carta aporte cuando estamos hablando de transporte terrestre. ¿Cuándo aplica documentar la carga a nosotros funcionarios de la DIAN? Cuando estamos hablando en el proceso de viajeros o cuando estamos hablando de transporte terrestre, cuando pasa por las aduanas a realizar. Entonces, nace con el agente de carga o transportador principal, en el cual la idea es informar a través de los servicios informáticos todo lo que tenga que ver relacionado con el proceso que viene a realizar. Es decir, cuál es nuestro shipper, cuál es nuestro consignatario, cuál es nuestro medio de transporte que lo trajo, cuál es el número de bulto, el peso bruto a realizar. La norma dice que debe realizarse 12 horas en el modo marítimo antes de la llegada de la motonave.
ahorita les voy a explicar cuándo se entiende la llegada de la motonave. 3 horas cuando hablamos de modo aéreo y 6 horas o 1 hora cuando hablamos de trayectos cortos. ¿Cuál consideramos trayectos cortos? El decreto 1165 en la resolución 46 nos indica cuáles son nuestros países de trayectos cortos. Por ejemplo, Panamá, Jamaica, Puerto Rico, entre otros, para poder realizar trayectos. Y terrestre, cuando nosotros tenemos lo que es, se me fue la imagen, ¿cierto? No, y señora. trayectos cortos, cuando nosotros tenemos lo que es terrestres, cuando nosotros lo desarrollamos. Dentro del documental de la carga, que es conocido a través del 1165, un documento de transporte, se da la información, como le habíamos dicho, de la identificación de la unidad de la carga, de los casos que soliciten partida o subpartida, que está por reglamentarse hoy en día con el 1165, para realizar. ¿Me escucha? ¿Aló? Qué pena, ¿me escucha? Sí, sí, señora. Sí, te escuchamos, pero no hay imagen. Ahora sí no hay imagen. Es que creo que se cayó. ¿Sí están viendo la imagen? No, señora. Y salí. De cámara tiene. Meta. No le traje esos huevos. Es lo que hay aquí, 300.000 pesos para pagar. Carajo. Por favor, cerrar los micrófonos porque es que se oye un pito terrible. ¿Listo? ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, listo, ya. Quedamos de documentar la carga. Era traspasar todo el documento de transporte en el 1165, que es un documento de carga que está dentro del. Qué pena, es que me dijeron que había un ruido feo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, señora.
¿Ahora sí? Ah, bueno, listo, ya. Bueno. Como dijimos, documentar la carga es traspasar la información que venga en el BL, en la carta aporte o en la guía aérea para que pueda ser documentada dentro del sistema informático aduanero de la DIAN. Cuando hablamos de documentar la carga, ya lo dijimos ahorita inicialmente, era traspasar quién es el consignatario, quién es la partida o la subpartida, que hoy en día no está reglamentada, pero se piensa que con los nuevos pasos del 1165 empieza a reglamentarse partida y subpartida dentro del BL para realizar. Encontramos lo que es la unidad de carga o identificación de la carga y encontramos lo que son números y bultos. Recopilamos de que cuando hablamos de documentar la carga son 12 horas de anticipación cuando estamos hablando de vía marítima, 6 horas cuando hablamos de vía aérea, y hablamos de trayectos cortos que el decreto 1165 y resolución 46 nos informan que es cuando estamos hablando de, digamos, Panamá, Puerto Rico o países cercanos a la zona costera para poder llegar al territorio aduanero nacional. Consolidar la carga. Cuando hablamos de consolidar la carga, ¿qué es una consolidación de carga? Es cuando unimos varios agentes o varios importadores dentro de un mismo contenedor o dentro de un mismo viaje. Normalmente siempre, pues, para poderlo entender, es cuando una sola persona en vía marítima me está trayendo a varios importadores dentro del mismo unidad de carga. Este procedimiento se aplica más que todo para lo que son vía marítima. Para vía aérea, pues no es aplicable realizarlo. No es obligatorio por parte del transportador. Tienen los mismos términos del manifestar la carga. La diferencia la vamos a ver ahorita cuando es la entrega del documento o recepción del documento cuando estamos hablando de agente de carga internacional. Tiene lo mismo 12 horas cuando hablamos de vía marítimo, documentar la carga cuando es agente de carga internacional, y 3 horas antes de cuando hablamos de aéreo, y trayectos cortos, 6 horas en marítimo y 1 hora en aéreo. Cuando estamos hablando de documentar o consolidar la carga, manejamos dos tipos de formatos, el 1166 y el 1167. El 1166 es el documento en el que nosotros pasamos toda la información del documento del BL o de la carta aporte o la guía aérea, y el 1167 es la unidad de la carga realmente identificada, como es el contenedor o pues realizado el contenedor. Dentro del sistema informático MUISCA, Servicio Informático MUISCA, se conocen 3 importantes procesos. ¿Cuáles son? Los que son directos, como lo misma parte lo dices cuando lo está trayendo la misma, ejemplo, la misma MERS, está trayendo su agente directo, su transportador, es decir, que no hay nadie intermediario para realizarlo. Cuando hay unos hijos, el hijo es porque hay alguien que está avalado o está aprobado por la DIAN como agente de carga internacional y le dice, hey, regáleme realmente unos cupos para realizar este proceso, y el máster es el que lo hace los hijos. Normalmente, para poder entender esto, es como que no aplica la vía aérea, pero para poderlo entender es como cuando yo voy a comprar un tiquete y me voy para Estados Unidos. Si yo lo compro directamente con Avianca, pues él me va a expedir un vuelo directo, o sea, me va a expedir un tiquete directo. Cuando yo lo compro a través de Éxito o lo compro a través de Atrápalo.com o otra, es donde ellos me piden un hijo, pero dentro de ese hijo hay un interno de que hace entre Atrápalo y Avianca, y es el que me hace realmente el máster. Por eso se dice que solamente aplica para parte de transporte marítimo, más no para parte aérea. En la parte aérea, esos hijos son conocidos como tráfico postal o intermediario de tráfico postal, y por eso ellos no van a ver ahorita cuando estemos hablando de manifiesto de carga, ellos no hacen manifiesto de carga, sino ellos hacen un manifiesto expreso de esa carga.
Si hay dudas o preguntas, pues me las van diciendo. Como decía, la unidad 1167 es la información genérica de la identificación de qué es lo que llega, el número de bultos, si viene con mercancía peligrosa y el número de contenedor, que es el que es verificable o conocido pues en los puertos para poder saber dónde está ubicado ese contenedor para poder ser movido o realizado. Una vez documentada la carga y consolidada la carga, se presenta el manifiesto de la carga. ¿Quién va a presentarme el manifiesto de la carga? Solamente el transportador principal, es decir, el dueño de la motonave o de la aeronave, y en vía terrestre lo va a dar directamente el funcionario de la DIAN cuando hablamos de que pasó realmente ese vehículo por vía, por el puesto de control o por el puesto a realizar. En el manifiesto de la carga, es el 1165 que llegamos a desarrollar y es el que se basa en el artículo 144. Es cuando todos mis 1166, mis documentos de transporte, y le digo a la DIAN, al puerto, al aeropuerto o al paso de frontera, qué es lo que voy a traer para esa aduana específica. Dentro de esa se debe manejar contenedores vacíos, contenedores llenos o realizar el proceso respectivo para poder llegar a ese manifiesto. Cuando hablamos de marítimo, ese manifiesto debe realizarse 2 horas con anticipación. Cuando hablamos de aéreo, 3 horas. Y cuando hablamos de trayectos cortos, 6 horas en marítimo y 1 hora en aéreo. Y el terrestre, pues, de la llegada. Cuando si la mercancía llega solamente contenedores vacíos, es lo que ahorita más rato les voy a explicar, que son los que conocemos como mercancía o buque en lastre, o lo que es conocido con nosotros, motonave que no venga con carga para el proceso. El aviso de llegada es la hora 0, en el que nosotros tenemos. ¿Quién no hace ese aviso de llegada? El agente transportador principal y la DIAN cuando hablamos de vía terrestre. Este aviso de llegada es lo que conocemos nosotros aquí en Santa Marta como la libre plática. ¿Quién nos da esa libre plática? El DIMAR. DIMAR es el que nos dice, hey, la motonave llegó a tal hora, tal día, arribó realmente al territorio aduanero nacional. Esa libre plática es donde a nosotros nos empezamos a contar los términos de almacenamiento y es la hora 0. Es decir, a partir de ese momento, la DIAN o la mercancía puede decir, llegué a territorio aduanero nacional. En vía aérea, pues lo hace, me imagino que aeronáutica, en el que dice la aeronave llegó a tal partida superficie y llegó a tal hora. Como se los dije, el aviso de llegada es descargo o el acuse de recibo, que es nuestra hora 0, la fecha en la que empieza a contar la mercancía en el territorio aduanero. Una vez llegada esa mercancía, pues se presenta un proceso de descarga de la mercancía. Cuando vamos nosotros a descargar nuestra mercancía, empieza a atender ya lo que es el agente de carga internacional y el puerto para nosotros vía marítima o el depósito, porque pues en la vía aérea pues no hay ese rol de puerto, le corresponde directamente al depósito que va a realizar. Cuando estamos hablando de descarga de mercancía aparecen 4 tipos o 4 grupitos que son muy importantes, que son el aviso de finalización, el informe de descarga e inconsistencia, la justificación de esa inconsistencia cuando vamos a ver si hay un faltante o un sobrante, y el informe detallado de la unidad de la carga que lo mencionamos anteriormente, que es basado en el documento 1167. Cuando nosotros abrimos informar el descargue, tenemos ya
hago un paréntesis y es lo que habíamos hablado inicial hasta lo que dice avisar finalización de descarga. Si fue marítimo, fue aéreo, ya tenemos un documento, es decir, un 1166, tenemos un 1165 en nuestra plataforma Muisca, tenemos un aviso de llegada que es un 1206, en el que le dice ya llegó la motonave o aeronave a Colombia y empieza a realizar un aviso de finalización de descarga, que es un 1207. ¿Quién hace ese aviso de descarga? Cuando estamos hablando de puerto, cuando estamos hablando de vía marítima, lo hace el puerto. Cuando estamos hablando de vía aérea, pues lo hace el mismo transportador hasta finalizar su proceso. Aquí empiezan a informar el descargue de la inconsistencia. Cuando estamos hablando de máster, recuerde que los máster son los transportadores directos que lo realiza y que le dio un cupo a un agente de carga para realizar su proceso. Ellos tienen 6 horas para realizar. Una vez finalizado ese 1207, el descargue de la mercancía. Y cuando hablamos de agente de carga, el hijo tiene 48 horas para realizar ese informe de descarga. En el informe de descarga de la mercancía o aviso finalización de descarga de la mercancía, el responsable, como lo dijimos, era el puerto en vía marítima y en vía aérea, pues es el transportador. Una vez finalizado es donde ya se entrega la mercancía o se pone a disposición la mercancía para poder y empieza los términos a realizar. Es decir, si me voy para una zona franca o si me voy por un modo de transporte de tránsito o realmente pues lo recepciona a un depósito privado o es recepcionado dentro del mismo depósito del puerto para empezar el proceso de su nacionalización. En este informe de descarga e inconsistencias, la carga es descargada, se verifica ahí ya lo que son los pesos y bultos frente al manifiesto de carga y si hay un sobrante el transportador debe incluirlos en el manifiesto de la carga. Ahí es el tiempo o modo en el que él cuenta con 3 horas cuando hablamos de vía aérea o para que no sea aprendida esa carga y pueda ser nacionalizada o legalizada esa carga sin el pago de alguna sanción, o 6 horas cuando hablamos de vía marítima o 48 horas cuando hablamos de vía de agente de carga internacional. Muchas veces, por lo menos aquí en Santa Marta, se presentan los informes parciales. Es decir, vienen los chartes, como lo que tenemos como es el Carolina, qué pena. El maíz amarillo, el maíz blanco, hasta los mismos vehículos para no esperar de que se bajen los 500 o los 200 vehículos. Este informe de descargue se hace un informe de descargue parcial para poder llegar y ellos, este momento en el que puede llegar a decir, un ejemplo, que nos llegaron 10 kilos de más de maíz, pues no me lo van a presentar en este informe de descarga en consistencia, sino lo van a presentar manual una vez descargada toda su mercancía parcialmente en su proceso. Justificación Carolina, de la inconsistencia. Si Carolina, en el momento en el que yo tengo un sobrante o un faltante, yo puedo llegar a justificar esa inconsistencia. ¿Cuánto tengo para yo poder presentar mi informe de mi faltante? 2 meses. ¿Y cuándo puedo yo presentar mi sobrante? 5 días desde la presentación del informe de descarga e inconsistencia, justificando por qué llegó de más o porque realmente me faltó, porque de pronto en último momento no me cupo la mercancía o porque realmente no cumplió las especificaciones, digamos, por la otra entidad, sea, pues, digamos que allá en el exterior sea en Vima o sea la policía, como aquí que es PONAL, Policía Antinarcóticos, o INVIMA o ICA, para realizar nuestro proceso a realizar. Como lo dijimos, tenemos 6 días cuando estamos hablando, perdón, dime Martica. Carolina, por favor, es que no estamos viendo la presentación hace más de 5 minuticos. ¿Nos puedes colaborar? Te habíamos avisado, pero no hemos podido. Dame 2 minutos y yo ya cambio de computador, ¿sí? Bueno. Dile, sí, por favor. 2 minutos y ya. ¿Ya terminó, Mariana?
Compañeros, un momento, por favor, porque pues teníamos fallas en la transmisión de las diapositivas y pues ella no nos estaba escuchando tampoco, entonces va a cambiar de computador y ya en unos minuticos se conecta con nosotros. Asimismo, ya le comenté que hay unas preguntas para que ella se las pueda resolver. Muchas gracias. Tengo que poner la corredera porque eso no me dice. Mi amor, la mamá está ocupada. Mamá está ocupada. Aló, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí, ya te estamos escuchando. Les Pero pido, hay un pito horrible y no hay la presentación. ya va. Les pido disculpas que estoy cambiando de computador. Estaba con un computador que es muy lento y ya. Mientras voy colocando la presentación me dijeron que había preguntas. Mientras, si quiere, las voy resolviendo y colocando la presentación, Martica. Si quieres ya te leo. Habían unas compañeras que estaban preguntando que qué es la DIMAR. Ah, la DIMAR es el ente, pues es el ente de marítimo que pertenece a las fuerzas espera, se me olvidó, espera. Dirección Internacional Marítima. Sí, pero está basado con las fuerzas militares de la naval, en el que ellos son los que controlan o cuidan la parte marítima pues del país, y ellos son los que determinan el ingreso o no ingreso de una motonave o una aeronave a territorio colombiano. Entonces, así como Aeronáutica cuida la parte aérea, pues DIMARES es la que cuida la parte marítima de nosotros. El compañero Carlos Montaño estaba haciendo la aclaración que es la Dirección Marítima de la Armada y a ellos se les debe informar cualquier arribo de una motonave a cualquier puerto en Colombia. No eran más. Listo. ¿Qué tipo de actividad? O sea, ¿cuál es su función principal acá? ¿Cómo así? ¿Cuál era la función de DIMAR? Pero esto ya lo acaba de responder el compañero Carlos Montaño. Listo. Entonces, quedamos en descarga de la mercancía, ¿sí? ¿O hasta dónde quedamos, Martica? Después, como tú nos haces llegar las diapositivas, pues puedes continuar en el punto que quedamos, que ya para que no tengamos como el reproceso, ¿sí? Listo, Martica. Quedamos en que vamos a justificar la carga, y en la justificación de la carga contamos con 5 días cuando estamos hablando de un sobrante, y 2 meses cuando estamos hablando de un faltante para poder traer nuestra mercancía pues aquí a Colombia. Ya hablamos de la justificación y pues del proceso, y por último tenemos el aviso de finalización, que era lo que estábamos hablando de quién se encargaba en el puerto, pues era, en vía marítima era el puerto, y cuando era de vía aérea, pues era el transportador para realizar nuestro aviso de finalización de descargue, y ahí es donde empezamos nosotros como DIAN a generar el reconocimiento de la carga. Cuando estamos hablando de proceso de carga, hay 2 momentos en el que puede tener el reconocimiento de esta carga. ¿Cuándo se puede tener el reconocimiento de la carga? Cuando es solicitado por nivel central, en el que dice desde el momento del 1165 o desde el momento 1166, Bogotá,
no sé cómo se llama el grupo operativo en este momento, solicita de que a las aduanas tenemos una directriz que es coger un contenedor o un documento de transporte para poder llegar a bloquearlo y poder revisar en ese momento nuestra primera inspección previa para poder obtener si realmente viene un contrabando o realmente está cumpliendo con lo que dice en nuestro documento de transporte. O dos, cuando en reuniones con el director seccional y los jefes de operación aduaneras y jefes de carga solicitan de que por algún cliente o algún tipo de mercancías deben ser analizadas o verificadas directamente para poder saber si realmente están cumpliendo con ese peso o ese momento de nacionalización o está cumpliendo para realizar. ¿Quién es el que nos lo dice realmente? El 1167. El 1167 nos dice realmente cuál es nuestro informe de detalle de esa carga. Este 1167 solamente aplica cuando estamos hablando con contenedores con carga y contenedores vacíos. Cuando nació el Muisca, anteriormente o antes de que naciera el Muisca, nosotros nunca tomábamos en cuenta los contenedores vacíos, pero a partir del 2008 se dieron cuenta que esos contenedores vacíos hacían parte de una mercancía y están siendo utilizados para oficinas, para apartamentos, para locker o para ciertas modalidades, y por eso se están empezando desde el 2008 a controlar esos contenedores vacíos y deben ser anunciados en ese 1167. Cuando hablamos de informe de descarga, informe de carga detallada, no aplica para la vía aérea, solamente aplica para la vía marítima, y una vez descargado o finalizado el descargue, tienen 12 horas para poder confirmar que lo que nos dijeron inicialmente es lo mismo que nos están entregando físicamente aquí en el puerto. Como le decía, una vez finalizado el descargue de la mercancía, ya entra la DIAN. Y la DIAN es donde empieza pues a reconocer la mercancía de nuestro proceso de documentación de la carga o manifiesto de la carga. Recuerde que se la hacen a través de dos modos. Uno, cuando lo solicita a nivel central, y dos, cuando es solicitado por el director seccional o jefe de la división, en el que dice, por lo menos, todo lo que venga de textiles, pues va a ser revisado, tiene su primer filtro en carga. O todos los carros que vengan, realmente los voy a revisar para que no me vengan a traer ningún repuesto o ninguna llanta adicional o venga a realizar ningún proceso ahí. Una vez descargada la mercancía y una vez teniendo el informe de descarga en mercancía, entramos nosotros como aduana para poder obtener de que lo que abrimos en el contenedor y verificamos en las cajas o lo que miramos físicamente sea lo que está escrito en el documento de transporte. Si no está físicamente, pues ahí ya entra un proceso de aprehensión en el que se va a realizar. Una vez digamos que está ok, que todo está concorde con el documento de transporte, se traslada la mercancía. ¿Cuándo traslada la mercancía del agente de carga internacional o el transportador? Cuando estamos hablando de vía aérea. ¿Cuándo lo traslada el puerto? Cuando hablamos de vía marítima. Y cuando lo traslada la DIAN, cuando estamos hablando, señores, de vía terrestre. ¿Qué es trasladar la carga? Es entregarse a través de una planilla de envíos, la mercancía y una planilla de recepción, esa mercancía. Hay planillas que son de envío automáticos. ¿Cuál me dice la norma? Las que vienen por ductos, las que van por bandas, las que estamos hablando directamente que van al mismo puerto, como sucede aquí al mismo depósito que está dentro del puerto, o cuando están en depósitos o dentro de la misma parte pues aérea. Dentro de esos pues son los que se desarrolla vía automática, y no debes generarla ninguna persona dentro del sistema, sino que se hace una vez esté descargada la mercancía. ¿Cuándo se aplican las de vía
de planilla de envío, cuando van para otro depósito fuera del puerto o del puerto, o pues en la vía aérea pues del aeropuerto. Entonces ahí se aplica, o cuando estamos hablando de zona franca. Dentro de esa entrega de depósito, de zona franca, de un depósito a una zona franca, tienen 5 días hábiles para hacerla desde el momento del informe de descarga de inconsistencia, que ellos para eso la hora cero. ¿Cuándo era la hora cero de la mercancía? Cuando tenemos el aviso de llegada de la mercancía. ¿Cuándo es la hora cero para contar esos días para nosotros poderlo realizar? Desde el momento del informe de descarga e inconsistencia, tenemos esos días. Cuando es entregada directamente pues al depósito dentro del mismo puerto o aeropuerto, tenemos un día para ser entregada para empezar nuestro proceso, sea un transbordo o sea un tránsito o sea una nacionalización de esta misma. Se entiende cuando una mercancía no es presentada en el momento de la inspección, cuando se realice por un lugar no habilitado, es decir, no hicieron un documento de transporte, arribaron sin ser autorizada o estar autorizada. Perdón, no sé si saben, hay veces que por cuestiones logísticas la motonave o aeronave, de acuerdo a su proceso, no pueden llegar, digamos, por el puerto porque son mercancías extradimensionales, entonces ellos solicitan a la aduana de que le autoricen un puerto provisional para poder descargar esa mercancía. Un ejemplo claro que pasó aquí en Santa Marta para la construcción del puerto de Puerto Nuevo, ¿sí? Y el puerto de Drummond, por la logística de ellos, se autorizaron esos puertos provisionales para arribar esa motonave para descargar ese tipo de mercancías. Cuando se encuentra no presentada más, cuando no hay descarga o no se encuentra el documento de transporte. Es decir, nosotros fuimos a abrir el contenedor y en el contenedor nos decían, traemos televisores LED y entonces encontramos ahora televisores 4K. Automáticamente eso es no presentada la mercancía para realizar. ¿Cuándo se encuentra también no presentada la mercancía? Cuando hay un sobrante o número de bultos en exceso, es decir, que pasamos el 5% cuando hablamos de granel, porque menos del 5%, pues es justificable de acuerdo al proceso físico o químico de ellos, porque de pronto ustedes saben que cuando uno coge una gaseosa y la mueve de temperatura, pues él se me sube su estado físico o químico. ¿Cuándo más se encuentra no presentada? Cuando se encuentra en zonas primarias que oculten el medio de transporte, era lo que estábamos diciendo. Realmente pues no fue habilitado y pues llegamos a hacer una inspección y encontramos que había mercancías ahí. ¿Cuándo se encuentra más? Cuando no se haya entregado la información en el manifiesto de la carga. Cuando digamos que llegaron un vehículo de más y en el informe de descarga e inconsistencia que ellos tenían 6 horas para realizar, mire, en último momento me ingresaron este vehículo BMW y no alcanzó y no lo hice en el manifiesto de la carga, pero me di cuenta dentro de las 6 horas, pues ahí ellos está presentada, pero si ellos no lo hicieron dentro de esas 6 horas, pues automáticamente pues la mercancía ya no es presentada para realizar nuestro proceso de nacionalización. Cuando se encuentran en parada documentos que no están relacionados en el manifiesto de la carga, o cuando se encuentren amparadas cuando no se encuentran amparadas en un documento consolidador, es decir, vino Marta, vino el señor Osvaldo y vino Carolina, pero solamente documenté a la señora Marta y el señor Osvaldo que traían aretes, traían pulseras, pero no coloqué las cajas que las iba a traer Carolina para realizar nuestro proceso. En ese momento son mercancías no presentadas y es lo que se viene pues a causales de aprehensión.
Entonces, cuando se oculte o no se presenta ante la autoridad aduanera, cuando estén ingresando por lugares no habilitados, cuando la mercancía se encuentra en un territorio aduanero nacional sin haber presentado información de manifiesto de carga o documentos de transporte o documentos conciliadores, cuando no se informe de aquellos de los sobrantes, faltantes dentro del manifiesto de la carga para realizar, cuando no se justifique si hay un sobrante o cuando se encuentren mercancías descargadas no amparadas en el documento de transporte. En ese momento, pues entra lo que es el proceso de carga. Cuando las aeronaves o motonaves vengan con pasajeros o con documentos o con contenedores vacíos, ahí es donde ya no hacemos un proceso de carga, sino vamos a hacer un proceso o transporte en lastre. Es decir, que es cuando venimos y ya no vamos a hacer un 1166 ni un 1165, ni un 1165, sino vamos a presentar un aviso de arribo, es decir, un formato 1300, pero al mismo tiempo presentamos el aviso de llegada, el 1206, que recuerden que este aviso de llegada 1206 tiene que ir con DIMAR, aprobado por DIMAR o aprobado con Aeronáutica en el momento. ¿Cuándo se presenta el proceso de informe de transporte de lastre? Cuando traemos los charters desocupados, es decir, viene una aeronave desocupada o un buque desocupado para poder exportar el aceite o es poder exportar el petróleo que nosotros, el Ecopetrol, lo que nosotros vamos a exportar, o cuando nosotros decimos solamente viene este buque con estos contenedores, los de Dole, para poder sacar el banano. En ese momento, pues nosotros presentamos lo que es un transporte en lastre y pues cuando viene solamente pasajeros, digamos cruceros o pues allá en Bogotá vía aérea, solamente pues venga el pasajero en marítimo. ¿Qué más encontramos en nuestra plataforma? Para realizar nuestro proceso. Tienen 6 horas cuando estamos hablando de vía marítima antes de la llegada de la motonave y 1 hora en vía aérea. Aquí no aplica lo que hablamos de trayectos cortos. Aquí deben hacerse con ese tipo de anticipación para realizar nuestro proceso en el sistema y poder ser revisado. Dentro del mismo sistema encontramos una modalidad que era lo que hablábamos de tráfico postal o envíos urgentes. A diferencia de lo que nosotros hablamos de cuando venga una mercancía o una carga, aquí la diferencia es que aquí no se va a aplicar, señores, un manifiesto de carga, sino va a ser un manifiesto expreso. Y dentro de ese manifiesto expreso, pues ellos no hacen la relación de documento de transporte, sino las guías que ellos le entregan a uno a través de una información de un software que es el prevalidador para subir esa información de esos manifiestos expresos. Pero tienen lo mismo que nosotros manejamos. La diferencia de ellos es que ellos deben ir justificados realmente teniendo en ese prevalidador cuál es nuestro remitente, cuál es nuestro consignatario, cuál es nuestro peso en kilogramos, cuál es nuestra cantidad de bultos y nuestro valor FO y descripción. Solamente aplica para las redes postales de tráfico postal o envíos urgentes. El otro proceso que encontramos dentro del proceso de muisca es el transbordo. ¿Cuándo es el transbordo? Como ustedes mismos lo saben, mercancía o personas que llegan y deben de bajarse para cambiar de motonave y llegar a otro país. Sucede que en el transbordo pues se aplican dos sistemas. ¿Cuáles son esos dos sistemas? Viene todo el proceso de carga hasta lo que revisamos de trasladar la mercancía a nuestro depósito y en ese depósito va a sacar nuestra mercancía a través de la plataforma de salida de mercancía. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de transbordos, uno directo y uno indirecto. Cuando hablamos del directo es de que no dura más de 5 días dentro del territorio aduanero nacional mientras llega la otra motonave o aeronave para poder ser sacada esa mercancía. Mientras que el indirecto puede durar un mes, prorrogables un mes más para poder llegar a realizar esa mercancía.
el salir esa mercancía. ¿Por quién es verificada esa mercancía? Al igual que nosotros lo podemos verificar en el proceso de carga, más que todo se verifica es por PONAL, es decir, por Policía Antinarcótico. Policía Antinarcótico verifica que esa mercancía de pronto no haya sido contaminada o no haya ido contaminada y por eso se pasan por los escáneres para ser revisados. El transbordo es una modalidad de tránsito aduanero en el que se desarrolla con destino a otro país o a otra ciudad en ella. Finaliza, como se lo dije, con la certificación de embarque en el proceso, en el servicio informático de salida de mercancías. No es más, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Carolina, habla Carlos Bayona. Tengo la manito por allá levantada. Ah, es que, perdona, tenía allá. Dime, doctor Carlos. Sí, quiero hacerte como una adición, algo así como para que todos estemos también informados, ¿no? Claro, doctor. Una adición al tema, es que si las aeronaves, las de matrícula extranjera, las motonaves, cuando ingresan a hacer sus operaciones de carga, descarga, todo el material que traigan para esto, se entienden importadas temporalmente, por el tiempo que dure esa operación. Vamos a suponer que una nave de esas se dañó. Ok, pero ahí sí ya pasa, perdón, doctor Carlos, cuando estamos hablando de lo que usted me está diciendo, digamos, llegó la MERS, ¿sí? Llegó la motonave de la MERS y la MERS se descargó y realizó el proceso de descarga. Ellos en ese momento no me presentan una importación temporal. Si en el momento hubo un daño de esa motonave o esa aeronave, ellos pasan automáticamente una carta ante operación aduanera y les dice para poder pasar a la parte mecánica y ahí sí ya me presentan una importación temporal de esa aeronave. Pero la misma norma le dice a ellos que si esa aeronave es arreglada dentro del mes, ellos no van a hacer el proceso de importación temporal, doctor Carlos, sino es después de pasado el mes, es que ellos generan una importación temporal de corto plazo, constituyendo su garantía, o pues el proceso que viene pues a surtir en el modalidad de importación. Sí, sí era como una adición a tu tema en ese sentido de que si se pasan los 30 días y no la arreglaron, entonces obviamente tienen que hacer una importación temporal que corresponda y si no cumplen el tiempo, pues obviamente quedan sometidos a una aprehensión y decomiso, ¿no? Por incumplimiento a la importación temporal. Correcto. Otro pedacito que yo quería aquí como para información también, ¿no? Es que en la carga a granel, nosotros como autoridad aduanera podemos aceptar excesos o defectos en la cantidad o en el peso de la mercancía hasta por un 5% cuando se trata de granel, siempre y cuando pues esas diferencias obedezcan a fenómenos atmosféricos, físicos o químicos y obviamente ahí no se causa ninguna infracción administrativa, ¿no? No, ahí lo único es que deben ser anunciados, doctor Carlos, deben ser anunciados dentro del tiempo para el informe de descarga e inconsistencia para poder ser nacionalizados sin ningún pago de sanción. Es por eso que le aclaré que cuando en el informe de descarga e inconsistencia, muchos casos, por lo menos en Santa Marta, hay un concepto que salió que aplica Santa Marta y Cartagena cuando estamos hablando de los vehículos. Los vehículos aplican lo mismo como si fuera una carga a granel, porque de acá que bajaran todos esos 500, pues y presentaran el informe de descarga e inconsistencia, doctor Carlos, pues
gastan mucho tiempo y pues ese tiempo son costos adicionales en el que suben el proceso de nacionalización. Entonces ellos descargan y por eso tienen un tiempo antes de la preinspección de decir, hey, mire, esto hubo un descargue y hubo un sobrante, perdón, y lo llegué a tener. Como se está diciendo cuando estamos hablando de granel, pues es el estado físico-químico, digamos Ecopetrol, ellos lo realizan así también, esperan hasta que llegue, lo hacen a través de granel, esperan hasta que el perito realmente diga cuánto es lo que realmente tiene y esperan un tiempo prudencial mientras el líquido deja de ser su ebullición y sea realmente el líquido a realizar. Ahí es donde toman y dicen realmente cuánto fue lo que llegó o fue descargado en el depósito. Bueno, Carolina, muchas gracias. Era como mi aporte. Gracias, doctor Carlos. Bueno, muy amable. ¿Alguna otra pregunta o duda? Drummond tiene puerto propio, sí señores, pero ese puerto propio solamente aplica para exportación. Es conocido entre nosotros en vía DIAN, no es conocido como puerto de Drummond, sino American Port Company para poder llegar a realizar. Cuando American Port Company, que fue el caso que les puse, de acuerdo al momento de su construcción, para cumplir con la superintendencia de puertos, para poder sacar la mercancía de ellos ya no lo hacen a través de bandas, ellos no lo hacen a través, perdón, de buques pequeños, sino ya lo hacen a través de banda, es decir, un descargue directo, encerrado. Para poder realizar eso, ellos automáticamente pidieron permiso para poder descargar la mercancía allá. Carolina. Dime, doctor. Tengo una inquietud, es que uno bogotano maneja mucho la parte sí, como nosotros no manejamos la parte aérea casi. Entonces, Dime, doctor Libardo. Yo veía estos días una situación que se presenta entre como un transbordo de San Andrés que iba para Cartagena, que no descargó, que terminó en aprehensión. ¿Me puedes como explicar esa figura de que ellos hacen ahí? No sé si tú lo conozcas, el caso que hay en discusión de algo que es supuestamente San Andrés, pero que va con destino a Aruba, pero pasó por Cartagena y en Cartagena terminó aprendido. Y era como un transbordo indirecto, algo así, pero no, o sea, honestamente la figura no la manejo bien por la medida que uno no lo maneja aquí bien. O esa figura de los transbordos de que viene descargando en Cartagena, bota a Santa Marta, de pronto salta a Barranquilla, pero son de puerto a puerto y mercancías que de pronto o terminan de descargar. No eso, todas esas figuras que son más de la operación de ustedes, que nosotros no la maneja muy bien aquí. Dale. Y muchas veces en los exámenes sale ese tipo de cosas y uno no lo tiene claro. Más como la operatividad. Sí, no sé muy bien el caso, doctor Libardo, pues de qué tipo de mercancía es, pero la norma dice que cuando usted va a sacar una mercancía en transbordo, así estemos dentro de los mismos puertos colombianos, deben ser anunciados dentro del manifiesto de carga para ser controlado y revisado. Como se los dije, los transbordos muchas veces pues ahí pueden ir pues polvito blanco, como lo llamamos aquí, ¿sí? Y por eso entra directamente PONAL a revisar. Toda mercancía que venga de un puerto, un ejemplo, si viene de Cartagena para Santa Marta y bajó ese contenedor y no fue anunciado, pues automáticamente queda en aprehensión esa mercancía. Recordemos que cuando hablamos de transbordos estamos hablando de mercancía que no es nacional ni es nacionalizada, sino es mercancía extranjera. Entonces, pues ahí pues es donde llega pues a tener, ¿qué pasó con este contenedor? ¿Por qué no lo anunciaron? ¿Será que es que nos lo iban a meter por un contrabando y no nos damos cuenta? ¿O será que nos iban a contaminar y realmente iban a sacar la mercancía que estaba en ese contenedor y nos iban a entregar otra mercancía que realmente tenía polvito blanco para desarrollar? Es por eso que los transbordos son muy vistos o muy tenidos en cuenta o muy pendientes
más que todo por PONAL y por parte de carga. Por eso desde el inicio le dije que el proceso de carga son los ojos de operación aduanera, ¿sí? Porque pues sí, nosotros sabemos que lo que es la nacionalización es el más importante, pero realmente el que tiene todos los ojos puestos pues es carga, porque ellos son los que saben qué realmente ingresó al territorio aduanero nacional o qué es lo que se puede llegar a realizar en ese momento del territorio aduanero nacional, o sea, si se quedó ahí o se fue un transbordo o cómo se fue. Sucede que cuando hablamos de transbordos, es de aclarar que hay una norma que es lo que pueden llegar pues aquí a pelear el declarante, es de que en el acta de aprehensión, creo que en el numeral 1, dice que cuando la mercancía no viene a ser nacionalizado acá, sino viene su consignatario, viene a ser de otro país, pues no puede ser aprehendida. Lo que es en este momento es retenida para verificar por qué ese usuario no manifestó esa carga y qué intención tenía. Es más que eso para poder llegar a realizar, doctor Libardo. No sé si le aclaré la duda o la inquietud. Sí, tranquila, la idea es como, porque es que esa logística no la maneja uno aquí desde Bogotá para nada. Entonces, y sí es muy de uso común en todos los puertos y pues no lo tiene no claro que ni la operación de los documentos o cómo cierro esa operación, como toda esa parte no la... Ok, doctor Libardo, el documento no nos presenta ningún documento a la DIAN, todo es a través del proceso de carga, desde el 1166 hasta la entrega, y sale con un 1165 del proceso de salida de mercancía. Ejemplo claro que nosotros manejamos muchos transbordos aquí en Santa Marta, lo que viene de los vinos y la carne que viene de Chile. La motonave llega, ¿sí?, aquí a Santa Marta y se pasa para otra motonave que es la que va directamente a Europa, porque pues muchos motonaves de aquí de Santa Marta tocan es más que todo suelo europeo. Entonces ellos lo que hacen es anuncian el 1166 de los vinos y de la carne para realizar, informan acá, llegan acá con 11, generan su 1166, su 1165, su 1207, generan su proceso, y en el momento de información dónde está la mercancía, ubicación de la mercancía, ellos dicen que es un transbordo directo o un transbordo indirecto. Muchas veces yo puedo colocar un transbordo indirecto y posteriormente pasar a un transbordo directo por demoras de la motonave o porque la motonave no alcanzó a llevarme la mercancía. Una vez ellos se vayan a llevar la mercancía, cuando ellos dicen transbordo, esa información automáticamente pasa al proceso de salida de mercancías como fuera un 602. Entonces, eso automáticamente le dice, hey, fue para este 1166, pasa para salida de mercancías del transportador Naves, que es el que me va a transportar mi otra mercancía. Llegó el MERS y se va con Naves para poder llevar esa mercancía. Pero documentos que entreguen a la DIAN, no. ¿Cuál es el documento que nomás entregan aquí por Santa Marta? Las mercancías que van de transbordo cuando salen de zona franca, que por lo menos Santa Marta no tiene motonaves que llegan directamente a Estados Unidos, sino se tienen que ir hasta Cartagena. Entonces, cuando venimos de zona franca, ellos nos presentan los documentos, los BLs y todos los documentos de transporte para un transbordo indirecto hacia Cartagena. Entonces, nosotros autorizamos esos documentos de transbordo indirecto, doctor Libardo, lo hacemos, le damos el número de manifiesto, lo entramos directamente con PONAL, verificamos con PONAL y pasamos esa información a Cartagena para poder ellos decir esto fue autorizado por Santa Marta y se suben en otra motonave para ir a Estados Unidos. Cuando en el caso que le decía que eran los vinos y lo que son las carnes,
todo ese transbordo, apenas llegue y se baja de la motonave, es pasado por escáneres, por los escáneres de contenedores, para verificar que realmente tenga la misma consistencia y tenga la misma figurita, que no vaya a haber un color, porque pues cuando nosotros miramos escáneres, los escáneres se manejan con colores, y si hay un color de densidad más fuerte, pues es que viene una mercancía diferente a la otra. Entonces ahí es donde verificamos que el BL, si dice hey, es carne de bovino o carne, viene carne de bovino y carne de conejo, pues uno dice, ah, pues sí, mira, aquí se ven las dos diferencias de colores. Pero si de pronto dice carne de bovino y vemos dos colores diferentes, ya con eso automáticamente se abre el contenedor para verificar que la mercancía sea la misma. Pero que información que a nosotros nos pase, no, solamente pasa información cuando venimos de una zona franca, porque pues no está todavía sistematizado zona franca. De resto, todo empieza con el proceso de carga y pasa para el proceso de salida de mercancías. Carolina, perdón, ¿eso quiere decir que ustedes tienen inspección no intrusiva? Sí, Martica, nosotros desde el año pasado, desde hace 2 años, las inspecciones son no intrusivas por contenedores y por pales. Entonces, toda la mercancía, aquí tienen la política que toda la mercancía que venga en transbordo o mercancía que sea escogida por nivel central o por direcciones, pasa primero por escáneres y ahí sí abrimos contenedor. Y toda la mercancía que son transbordo pasan por escáner de contenedor. Y todas las exportaciones pasan por escáner de contenedor. Ustedes saben que cuando hablamos de escáneres, eso lo paga que el importador, ¿no? O el exportador. Entonces, es como para tener realmente que, pues, de que estamos viendo la misma mercancía o el mismo suceso a realizar. ¿Alguna otra pregunta? No, Carolina, queríamos agradecerte por tu espacio y el tiempo para explicarnos el proceso de carga, y a los asistentes, muchas gracias por participar en la capacitación. Próximamente vendrán más capacitaciones. Les estaremos informando a todos. Muchas gracias por asistir a la capacitación. Gracias, doctora Gloria.